Buenas tardes, señora rectora, docentes del Callao, de la Universidad Nacional del Callao. Muchas gracias por recibirnos a los docentes de la UNI en este evento que se llama Las 5 Hélices, versión Callao. Es una ventaja hablar al final cuando ya hemos escuchado a varios oradores, ¿no? Me quedo con la idea del último orador. Antes de mencionar la idea que quiero tomar, voy a hablar sobre hidrógeno verde, eso es lo que me han propuesto. Entonces quiero comenzar diciendo que en la Universidad Nacional de Ingeniería, algún par de meses después de entrar a la administración, el doctor López Chao, y yo lo acompaño como vicerrector de investigación, propusimos al Consejo Universitario y aprobó la idea de declarar como temas prioritarios de investigación en la universidad hidrógeno verde y electromovilidad. Creo que es así. ¿Cómo es? Ahí está. Hidrógeno verde y electromovilidad. Hoy día voy a hablar de hidrógeno verde, ¿cierto? Y ahí está la definición de hidrógeno verde, ¿no? Hidrógeno, si uno tiene un recipiente de hidrógeno, en realidad no ve ningún color. Y se llama hidrógeno verde por la forma como se ha producido este balón de hidrógeno, ¿no? Y entonces hidrógeno verde se define como aquel producido sin emitir huellas de carbono, es decir, con energías renovables. Básicamente, hidrógeno verde, para la mayoría de los efectos, es producirlo por electrólisis del agua, ¿no? Obtener hidrógeno a partir del agua y con energías renovables. Y esto, que puede decirse, nace de la idea de sostenibilidad, que aquí se ha mencionado, no se ha puesto ahí la definición de sostenibilidad. El hidrógeno verde tiene una, digamos, utopía, reemplazar todo lo que sea combustibles fósiles y usar como combustible solamente el hidrógeno. El día que eso se logre, entonces le ganamos a la inteligencia artificial, porque ya no vamos a reducir en 3% o 4% las huellas de carbono, sino lo vamos a reducir en 100%. Y también la UNI se ha propuesto, digamos, tomar estos temas, tanto de hidrógeno verde como electromovilidad, como temas, digamos, a partir de los cuales se puede promover la industrialización del país. Como ha dicho el último orador, Nueva York produce finanzas, Florida turismo, California entretenimiento. Nosotros queremos que el Perú produzca hidrógeno verde y que le ganemos a algunos vecinos que también tienen la intención de producir hidrógeno verde. Pero no solamente hidrógeno verde, sino también otras formas de almacenar energía renovable, como es las baterías de litio, en lo cual también estamos, ¿cierto? Entonces, perdón, creo que es así, ya. ¿Por qué hidrógeno verde? Ya lo dije, por lo de, nace esto de la idea de la sostenibilidad. Y para tener en cuenta qué cosa es la sostenibilidad, un gran problema del planeta es que con la revolución industrial, más o menos desde mitad del siglo XIX, se comenzó el proceso de industrialización usando abundante petróleo y otros combustibles fósiles, y entonces la emisión de CO2 ha ido creciendo. Por ejemplo, desde 1940, son los datos numéricos que tengo, donde se producían 5.000 millones de toneladas de CO2 en el planeta, a 38.000 millones de toneladas en el 2023, ¿cierto? Es una forma de medir cómo la industrialización aumenta, digamos, la producción de CO2, el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global, ¿cierto?
Yo digo calentamiento global excesivo porque hay un calentamiento global natural que es necesario. Si no hubiera un calentamiento global natural, debido, por ejemplo, al carbono que se emite por los volcanes o por los géiseres, si no hubiera eso, nuestra temperatura sería menos de 0 grados centígrados y tampoco estaríamos confortables, ¿cierto? Entonces, la idea del hidrógeno verde a nivel mundial nace de la idea de sostenibilidad del planeta. Pero el hidrógeno verde es una forma de almacenar energías renovables y reemplazar esas energías fósiles por energías renovables. Y como ya dije, es una forma de combatir el calentamiento global. ¿Qué quiere decir almacenar energías renovables? En el Perú, ¿no? Somos ricos en oro, en minerales, pero también tenemos otra riqueza natural que no explotamos todavía debidamente, que es la gran cantidad de radiación solar. Tenemos abundante radiación solar, principalmente en las zonas comprendidas entre, digamos, Ica y Tacna. Todo el sur del Perú hay una radiación solar de 8,2 megavatios hora por kilómetro cuadrado. Perdón, kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces lo que se quiere es dejar, lo que se propone es para un futuro sostenible, lo ideal sería reemplazar el carbón, la gasolina, el petróleo por las energías solar, fotovoltaica, energía eólica, hidráulica, geotérmica y en algunas aplicaciones no se puede usar directamente la energía solar. Se necesitarían muchos paneles, por ejemplo, para hacer funcionar un avión o hacer funcionar un tráiler, ¿no? Se necesitarían demasiados paneles solares y eso es incómodo. Entonces, la idea es esa energía solar, usarla para producir la electrólisis del agua, ¿no? Y obtener el combustible, que es hidrógeno, ¿no? Ese hidrógeno, entonces, es una forma de almacenar esa energía solar o también eólica podría ser. Hay razones geopolíticas por las cuales, por ejemplo, Europa, ¿no? La Unión Europea es la región del mundo donde más se promueve la generación de hidrógeno verde y también la electromovilidad. Y la causa es la falta de combustibles fósiles que tienen estos países y la necesidad de importarlos a Estados Unidos o a Rusia o también a nosotros, nosotros tenemos, pero algunos países sudamericanos, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, los principales promotores de hidrógeno verde son los europeos, pero los europeos tampoco tienen las condiciones geográficas favorables que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros en Perú, por ejemplo, y Chile también, tenemos esa doble, digamos, razón por la cual promover el hidrógeno verde. Uno, porque tenemos abundante radiación solar, lo que no tiene Europa, y otro porque no tenemos o tenemos muy pocos recursos fósiles, ¿no? Tenemos petróleo, somos importadores netos y en gas tenemos un poco, quizás no más de 10 años. ¿No? Entonces, aquí comienzo a desarrollar cómo es que la UNI se propone desarrollar la industria del hidrógeno verde. Y la UNI, digamos, lo hace, una razón, mejor dicho, para justificar que en el país haya hidrógeno verde es la forma como ya nos estamos consumiendo todas las reservas de gas natural, ¿no? En el 2016 teníamos 16 trillones de pies cúbicos, ¿no? Y en el 2020, que es este dato último que estoy mostrando, es de 9,7 trillones trillones de pies cúbicos, ¿no? Y cada vez va disminuyendo y todavía no hemos encontrado una reserva. Digamos,
la gente que quiere producir, que quiere continuar el negocio del gas, obviamente están buscando inversionistas para buscar más yacimientos de gas, pero hasta ahora no se han encontrado, ¿no? Y algo peor le está pasando a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bolivia, que hasta hace poco era el gran exportador de gas de Sudamérica, ahora está importando. Como les decía, en el sur de Perú y en el norte de Chile tenemos gran radiación solar. Por ahí está el dato numérico, más o menos 8 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿no? 8 kilovatios hora por metro cuadrado. Nosotros hemos hecho un cálculo así, a mano alzada, y pensamos que si usáramos solamente ese 5% de esa energía que nos cae del sol en estas regiones, ¿no? Estas regiones hay alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados, pero si usáramos solamente el 5% tendríamos 10.000 kilómetros cuadrados, y con esos 10.000 kilómetros cuadrados podemos producir en el año 1.000 terawatt hora. Un terawatt es como 1.000.000 de kilovatios, algo así, sí, 1.000.000 de megavatios, mejor dicho. Entonces, la suficiente energía como para consumir. Bueno, acá tenemos otro dato, no sé, por ahí, ya, el otro dato que lo tengo en la memoria es que el Perú, por todo uso, gasta anualmente, ahí está, 250 teravatios hora, ¿no? O sea, podemos producir potencialmente 1.000 teravatios hora, pero nosotros necesitamos solamente 750 teravatios hora, lo que significa que tenemos gran capacidad de exportación. Eso es lo que sueña Chile, pero creo que nosotros le vamos a ganar, ¿no? Chile sueña en producir, convertir esos 750 teravatios hora que le sobran y exportarlos a Europa, ¿no? Pero como vamos a ver, por lo menos en la parte universitaria, nosotros le vamos ganando a Chile, porque pero hablando de, haciendo comparaciones, ¿no? La radiación que llega a Perú es de esta cantidad, 8 kilovatios hora, pero en cambio en Alemania, en el mejor de los casos, no llega ni a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que Alemania, en Europa, tiene muchas menos condiciones geográficas para generar energía renovables. Sin embargo, paradójicamente, es el país del mundo que más energías renovables produce, ¿cierto? Entonces, nosotros, eso nos ratifica en las posibilidades que tenemos. Se ha hablado aquí varias veces, el Perú es un país rico en recursos naturales. Este es uno de los recursos que nos hace más ricos. Pero la UNI no solamente se conforma con luchar contra el calentamiento global y decir voy a producir estas energías para ayudar al planeta a conservarse. Perdón. Tenemos un rector economista y el Perú lo que quiere hacer es sacar riqueza de esa oportunidad que nos dan las energías renovables, ¿cierto? O sea, desarrollar industria a partir de los procesos de generación de energías renovables. Ese es el gran planteamiento de la UNI. Y para eso voy a mostrar brevemente cómo es el fenómeno por el cual se produce el hidrógeno a partir del agua, el combustible del futuro a partir del agua. En el colegio nosotros hemos puesto 2 clavitos y una batería y hemos visto la burbuja de hidrógeno que sale, ¿cierto?
para llegar a obtener grandes cantidades, suficiente como para prender una cocina, por ejemplo, eso no es suficiente. Entonces, la tecnología ha desarrollado un nuevo sistema de celdas electrolíticas para obtener esas hidrógeno en mayores cantidades, con mayor eficiencia. Esas celdas consideran solamente aberturas de 1 milímetro. 1 milímetro aquí para producir hidrógeno y 1 milímetro al otro lado para producir oxígeno. Y acá tenemos el voltaje entre esta placa y esta placa, pero también se necesitan algunos catalizadores que hagan más rápido ese fenómeno, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero con 1 milímetro de agua, por más que tengas allá 1 metro de altura, es muy poco agua y por lo tanto muy poca generación de hidrógeno, ¿cierto? O de oxígeno. Entonces, lo que ha hecho la tecnología es no usar una celdita, sino acoplarlas y ponerlas en serie, cientos de celdas o miles de celdas en paralelo o en serie, ¿no? Esa es la misma figura que antes, pero esparcida para ver más en detalle cómo se colocan los electrolizadores y la placa. Pero cuando están juntos, cuando juntamos 1000 o 100 de estas celditas, queda algo así como esto, ¿no? Arriba, ¿no? Una celda, por ejemplo, que produce 5 litros por minuto. Y abajo, esto se llama un electrolizador. El electrolizador es el conjunto de celdas. Están agrupadas ahí en muchas celdas en paralelo. Y esta puede producir hasta 20 metros cúbicos por hora, ¿no? O sea, es algo que ya es industrial. Entonces, la propuesta de la UNI, cuando digo nosotros queremos generar industria, es decir, nosotros queremos aprender a hacer estos dispositivos, estos electrolizadores. Y en realidad no es nada, digamos, del otro mundo. En los años 60 hubo una revolución electrónica cuando a partir de un dispositivo pequeño que se creó en 1958, el transistor, se comenzaron a fabricar radios, televisores, computadoras. Entonces se desarrolló una industria en la cual los países subdesarrollados, entre ellos nosotros los sudamericanos, nunca pudimos hacer un transistor y no pudimos seguir la ola industrial. Sin embargo, estos electrolizadores que les acabo de mostrar se pueden hacer inclusive por técnicos aficionados. Y hay técnicos aficionados que hacen su electrolizador y hacen mover su moto, por ejemplo. Hay varios en el Perú que lo han hecho. Y nosotros entonces nos proponemos ahora hacerlo más profesionalmente en la UNI y estamos en eso. Pero además de hacer los electrolizadores, hay algo que sí se hace en la universidad. Un alumno de segundo o de tercer año de ingeniería sabe cómo hacer, por ejemplo, cómo transformar la energía alterna, la corriente alterna, digo, en corriente directa para hacer la electrólisis. Eso se llaman rectificadores, ¿no? Pero estos rectificadores que se usan para la electrólisis no son cualquier tipo de electrolizadores como para prender el celular, sino son para producir a 10 automóviles que viajen 100 kilómetros. Y ese es un ejercicio que pueden hacer nuestros estudiantes, porque en el futuro, cuando haya más demanda, cuando hayan carros funcionando a hidrógeno, vamos a necesitar en Lima quizás unos 100.000 generadores de este tipo, y necesitamos que hayan ingenieros que lo sepan instalar y, si es mejor, fábricas que lo sepan fabricar. Nos estamos adelantando entonces a la época del combustible hidrógeno. Bueno, preguntas frecuentes que siempre nos hacen es: ¿y qué van a hacer con el hidrógeno? El hidrógeno en general tiene las aplicaciones en el transporte, como ya lo he mencionado, en particular para maquinaria pesada, ¿no? Por eso un gran cliente, digamos, inmediato,
serían las minas, porque las minas sí pueden darse el lujo de invertir en tecnología nueva, promoviendo así el desarrollo de la tecnología, ¿no? Un minero chileno una vez estaba dando una conferencia y decía que ellos utilizaban agua desalinizada del mar para llevarla a la mina que estaba a 3.500 metros sobre el nivel del mar y que pagaban $9 por el metro cúbico de agua desalinizada. Es una barbaridad, pero la mina lo puede hacer. Espero que también la mina nos ayude a pagar el hidrógeno, aunque sea un poquito más caro que el combustible, digamos, fósil, ¿no? Entonces, pero en general, entonces, el hidrógeno verde tiene estas aplicaciones para transporte. Y no, el transporte, aquí lo he dividido en dos partes. Es bueno que, como cultura general, que todos sepamos que el hidrógeno se puede usar para hacer mover un carro de dos maneras. La manera más común ahora es hacer lo inverso a la electrólisis, o sea, inyectar a una celda hidrógeno y aire, se usa el oxígeno del aire más el hidrógeno y producen agua. Pero en ese proceso se produce también electricidad, se crea una batería entonces en ese momento, ¿no? Eso se llaman celdas de combustible. Entonces, si se tienen muchas celdas de combustible en paralelo, entonces se tiene el suficiente voltaje como para hacer funcionar un motor eléctrico, ¿no? La mayoría de carros de hidrógeno que existen ahora son entonces con fuel cell, o sea, con celdas de combustible. Pero también Toyota está haciendo los nuevos autos a combustión, o sea, que reemplazan simplemente al gas natural, ¿no?, por hidrógeno, ¿no? Se pueden dar las dos cosas. Entonces, eso se refiere al 2 y el 3, pero también una aplicación tradicional, digamos, que ya viene desde hace casi un siglo, es usar, mejor dicho, el hidrógeno para producir fertilizantes, ¿no? Para producir fertilizantes se produce la urea o se produce el nitrato de amonio, ¿no? Y estos fertilizantes actualmente se producen con hidrógeno, pero no hidrógeno verde. Se puede decir hidrógeno gris o hidrógeno negro. El hidrógeno que se usa actualmente para producir fertilizantes es sacado del petróleo o sacado del gas. Es un proceso diferente donde se mezcla vapor de agua con estos combustibles fósiles, se somete a grandes presiones y se hacen reacciones químicas allá, y uno de los productos es el hidrógeno. Y otro producto es el CO2, o sea, contamina bastante, ¿no? O sea, actualmente se usa industrialmente el hidrógeno, pero está contaminando. En el futuro, en los próximos años, esperemos que se use no cualquier hidrógeno, sino que se use hidrógeno verde para producir también fertilizantes. Ese es el problema que tiene el hidrógeno actualmente, todavía es el precio, ¿cierto? El precio del hidrógeno verde todavía no es competitivo, actualmente todavía no es competitivo. Sin embargo, hay países de todo el mundo, no solamente Europa, sino Estados Unidos, que subvencionan a las empresas, como ven acá, creo que, bueno, esos son los precios primero, ¿no? Los precios en el 2018, en lo que está en azul, es el hidrógeno gris, y lo que está acá es el hidrógeno, todo esto es hidrógeno gris, hidrógeno azul, y el hidrógeno verde alcalino y el hidrógeno verde PEM. Entonces, actualmente, nosotros estamos por acá, nuestro hidrógeno verde es PEM. Entonces, actualmente, o mejor dicho, cuando hicieron esta lámina, era el 2018 y el hidrógeno estaba a $3,5 por kilogramo. $3,5 por kilogramo. Y este es lo que se espera al 2030 y esto al 2050, ¿no? O sea, cuando estemos hablando de el costo de producción, $1 por kilo, yo creo que el hidrógeno va a ser competitivo con los fósiles y se va
digamos, a volver muy común, ¿cierto? Pero a pesar de que actualmente el hidrógeno todavía no compite en precio con los fósiles, hay, digamos, proyectos desarrollándose para bajar el precio. Uno es la membrana. La membrana contiene elementos caros, ¿no? Elementos químicos caros como son el platino y el iridio. Entonces hay que reemplazarla por otros elementos más baratos, ¿no? Y otro elemento importante que me enteré juntamente en Michigan, una vez que viajé por allá, el proveedor es de ese sitio, y nos decía que General Motors está contratando a Nel. Nel es la compañía que produce generadores de hidrógeno, para que le ayude a hacer una gran fábrica de generadores de hidrógeno robotizada. Es decir, actualmente la producción de un generador de hidrógeno como ese que les acabo de mostrar toma un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es robotizar el sistema para que en un día se hagan 100 generadores de hidrógeno como eso. Cuando eso se logre, entonces el precio del kilogramo de hidrógeno bajará mucho. Mientras tanto, el hidrógeno tiene que ser subvencionado, ¿no? Tiene que ser subvencionado, y aquí hay varios países que subvencionan, pero en el momento de hacer esta diapositiva tomé el ejemplo de España, que es un país… un ratito. Esta es mi última diapositiva. Entonces, España, por ejemplo, subvenciona, en este caso, a una empresa con 1 millón de euros, ¿no? Para que desarrolle tecnología suficiente para disminuir el precio del hidrógeno. Y eso solo lo pueden hacer, ¿no?, líderes con un liderazgo comprometido con el desarrollo y que respalde una estrategia de crecimiento coherente. Y eso sirve mucho más que la liberalización comercial. Es la cita que nos dio el señor rector, ¿no? Solamente líderes así pueden ayudar al desarrollo de la tecnología. Muchas gracias.